A simple vista, Londres se muestra como una ciudad opulenta, repleta de atractivos turísticos como el Palacio de Buckingham, la Torre de Londres y The Shard. Esta imagen de riqueza y modernidad ha convertido a la capital en uno de los destinos más visitados del mundo. Sin embargo, pocos conocen la oscura realidad que se esconde entre sus calles. La presencia de grandes bandas callejeras que controlan el tráfico de drogas en cada barrio. Dichas pandillas son responsables de asesinatos, secuestros y enfrentamientos sangrientos entre bandas rivales, lo que ha llevado a que Londres sea catalogada entre las ciudades más peligrosas del planeta. En este relato se destacan algunas de las pandillas londinenses más temidas, aquellas que dominan el mercado local de drogas y mantienen intensas rivalidades con otros grupos. Ubicada en el barrio de Leyton, dentro del distrito de Waltham Forest, en el este de Londres, Mali Street, también conocidos como The Mali Boys, es una gran pandilla dividida en dos facciones, una conocida como el TC y la otra como SJ. El TC controla el área correspondiente al código postal E10, mientras que la SJ lo hace en el E17. Los miembros de la generación mayor son predominantemente somalíes, aunque la juventud del grupo abarca una diversidad de etnias. Aunque no se enfocan tanto en disputas territoriales, su principal interés es el control del mercado de drogas, al que se estima le generan hasta 50.000 libras semanales. Han tenido conflictos con bandas vecinas, como Prior Court, LGR y Chingal, lo que ha desembocado en al menos 5 muertes durante sus enfrentamientos. La prensa los ha calificado como la pandilla más peligrosa de Londres, y su influencia se extiende también a la escena musical, contando con raperos como Rondo Montana, cuyas canciones de estilo drill han alcanzado millones de visualizaciones. Una de las pandillas más antiguas y numerosas del sureste de Londres, los Peckham Boys, se establecieron en varias urbanizaciones del código postal C15. Sus orígenes se remontan a la década de 70, cuando controlaban gran parte del mercado de drogas en esa zona. Con el tiempo, surgieron rivalidades notorias, especialmente con los Ghetto Boys, una disputa que perduró durante décadas y llevó a numerosos tiroteos y apuñalamientos. Durante mediados de los 2000 llegaron a ser conocidos como Black Gang, por su identificación con el color negro. En el año 2013 se extendieron para formar una nueva facción denominada 365, popularmente conocida como Zona 2, impulsada por la creciente influencia del UK Drill. Esta pandilla ha sido protagonista de violentos enfrentamientos con grupos como Moscow 17 y ha alimentado una rivalidad infame con bandas de Brixton. Varios artistas, tales como Giggs, Quang Face, Karma Track y Snap Capone, se han identificado con sus grupos, mientras que una escisión de la juventud del grupo, conocida como Younger Peckham Boys, sigue representando el área C15. Basada en el código postal N22 en el norte de Haringey, Wood Green Mob es una de las pandillas más peligrosas de Londres. En los primeros 2000 mantuvieron una violenta rivalidad con los Hackney Boys, un conflicto que se caracterizó por su letalidad. La generación actual de Wood Green se enfrenta a múltiples bandas rivales en el norte de la ciudad, como NPK, TPL, DC, 8, Hornsey y Houghton. Varios de sus miembros enfrentan condenas a cadena perpetua por delitos graves como secuestro, asesinato y tortura, y la pandilla también domina una parte considerable del mercado de drogas en la zona. Aunque no tienen una fuerte presencia en la música, sí cuentan con algunos raperos como Deals OJ, Crash 22 y Ritz. Entre sus figuras más reconocidas destacan Steeler, célebre por utilizar un hacha contra sus rivales, y Lamps, temido por ejercer presión sobre sus oponentes, cuya muerte, ocurrida frente a un cine en Wood Green, aún permanece sin resolver.
Antes de continuar, si te está gustando el vídeo, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de futuros vídeos. Solamente te llevará unos segundos y significa mucho para nosotros. Gracias a tu apoyo podremos traerte vídeos nuevos cada semana. Originaria de la urbanización Moorland, en el suroeste de Londres, código postal SW9, Sarah nació a partir de miembros más jóvenes de una antigua pandilla denominada Murder Zone. Inicialmente mantuvo una estrecha alianza con Angletown, pero con el tiempo esa unión se fracturó y ambas facciones comenzaron a enfrentarse, especialmente tras la separación de Gas Gang con la que Angletown estaba asociado. Hoy en día, Sarah es conocida como 727, haciendo alusión al término rack, tal como se escribe en un teléfono trampa. Rodeada de más de 10 bandas rivales y con pocos aliados, su principal socio es Harlem Spartans, esta pandilla ha protagonizado enfrentamientos mortales como el asesinato de un miembro de la facción Angletown Skunk Roy y el posterior ajuste de cuentas. En el ámbito musical, representantes como SR, HK, Double Back y Trap SG han emergido, siendo el miembro más notorio SR, quien alcanzó la fama en 2021 con su tema Welcome to Brixton, que ha reunido más de 70 millones de reproducciones. Con base en la urbanización Gascoigne y ubicada en el código postal IG11, Helbanians es la pandilla albanesa más grande y conocida de Londres. Se les reconoce por ser los principales distribuidores de cocaína en Inglaterra, con ingresos estimados de hasta 5.000 millones de libras a lo largo del Reino Unido, lo que les ha valido el título de Reyes de la Cocaína. Aunque no se dedican tanto a la música, cuentan con algunos raperos, como Vince Stealth y Vision, cuyos temas han acumulado millones de reproducciones. En sus publicaciones en redes sociales muestran con orgullo dinero, armas, autos de lujo y ropa costosa, generando temor entre los residentes de la zona. Basada en la urbanización Little Ilford dentro del código postal E12, Manor Park es una pandilla que se ha forjado una reputación de extrema violencia en el este de Londres. Han mantenido una sangrienta disputa con bandas vecinas, especialmente con DRF, también conocida como ACG. Un caso notable fue el asesinato por error de un miembro de DRF, Lil Jambo, lo que intensificó el conflicto entre ambas bandas. Originalmente conformada mayoritariamente por miembros somalíes, en los últimos años han incorporado integrantes de diversas etnias. Manor Park controla gran parte del mercado de drogas en Ilford y ha sido implicada en la doble muerte de 2 individuos, Zack y Giddy, en una casa trampa, entre otros crímenes sin resolver. En cuanto a la escena musical, tienen algunos representantes como MM112, Farmer 12 y Reki, aunque la inconsistencia es frecuente, y algunos miembros han enfrentado cargos por homicidio mientras siguen prófugos o cumplen largas condenas. A pesar de la imagen de lujo y modernidad que Londres exhibe al exterior, la ciudad es también escenario de intensas disputas y violencia callejera, protagonizadas por pandillas que, en muchos casos, reclutan a jóvenes con gran potencial. Muchos de estos individuos podrían haber forjado carreras legales, pero optaron por el camino delictivo, lo que ha resultado en la pérdida de vidas y en consecuencias devastadoras para sus comunidades. Si bien la música y la cultura urbana a menudo glorifican estos estilos de vida, la realidad es que el camino delictivo solo trae violencia, traición y, en última instancia, tragedia. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para enterarte de futuros vídeos. Tu apoyo nos ayuda mucho a seguir creciendo para traer vídeos nuevos cada semana.